Alejandro Rivas, un hombre acostumbrado al incesante ritmo de la ciudad, sintió que su mente necesitaba un respiro. La presión de los negocios, las reuniones interminables, y el constante ruido de la urbe comenzaban a desgastar su espíritu. Fue entonces cuando decidió alejarse de todo, al menos por unas horas, y se aventuró al bosque de Castañar, un lugar que recordaba con nostalgia de su juventud. En su memoria, ese bosque representaba un refugio, un lugar donde podía escapar del caos del mundo y encontrar un momento de paz. El camino hacia el bosque estaba bordeado de altos castaños cuyas hojas caídas crujían bajo sus pies, creando una melodía suave que lo acompañaba en su soledad. Alejandro respiraba el aire fresco, dejando que el silencio natural del lugar reemplazara el incesante zumbido de la ciudad. Mientras caminaba, su mente vagaba entre recuerdos y reflexiones sobre su vida, cuestionando decisiones pasadas y soñando con un futuro menos agitado. Sin embargo, algo en ese silencio perfecto llamó su atención, un sonido suave y casi imperceptible que no pertenecía al bosque. Alejandro se detuvo en seco, agudizando el oído. Era un sollozo, un lamento apenas audible que parecía provenir de algún lugar cercano. Frunciendo el ceño, se dirigió hacia la dirección de donde provenía el sonido, su curiosidad y preocupación creciendo con cada paso. A medida que avanzaba, el llanto se hacía más claro, más definido, y lo condujo hacia una pequeña hondonada donde un árbol caído bloqueaba parcialmente el camino. Alejandro se acercó con cautela, rodeando el tronco con la esperanza de encontrar el origen de ese sollozo desgarrador. Fue entonces cuando la vio. Detrás del árbol caído, acurrucada como un pequeño animal asustado, estaba una niña. Tenía el cabello dorado enredado y sucio, y sus ojos, grandes y llenos de miedo, lo miraban con una mezcla de desconfianza y desesperación. Alejandro sintió como su corazón se apretaba ante aquella escena. La niña, que no debía tener más de 6 o 7 años, estaba vestida con ropas desgastadas y sucias, sus manos temblaban mientras se abrazaba a sí misma en un intento de encontrar consuelo. Alejandro no podía entender cómo una niña tan pequeña y frágil había terminado sola en un lugar tan apartado. Su instinto protector se activó de inmediato, y con movimientos lentos, se agachó para estar a su altura, tratando de no asustarla más de lo que ya estaba. «Hola», dijo Alejandro en voz baja, manteniendo su tono calmado y suave, como si estuviera intentando calmar a un animal herido. «No tengas miedo, estoy aquí para ayudarte». Lucía, como descubriría más tarde que se llamaba, no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en los de Alejandro, como si estuviera evaluando si realmente podía confiar en él. El silencio entre ellos se prolongó por unos instantes que parecieron eternos, hasta que finalmente, la niña movió la cabeza ligeramente, como asintiendo. Alejandro, sintiendo que había ganado un poco de su confianza, extendió su mano hacia ella. «¿Estás perdida? ¿Dónde están tus padres?» Pero Lucía no respondió con palabras. En cambio, su mirada se desvió hacia el suelo, y un nuevo sollozo escapó de sus labios. Alejandro comprendió que la niña no estaba en condiciones de hablar sobre lo que había sucedido. Con un suspiro, decidió no presionarla más por el momento. Lo más importante era sacarla de allí y llevarla a un lugar seguro. «Vamos, te llevaré a un lugar donde estarás a salvo», dijo Alejandro con suavidad, levantándose y extendiendo nuevamente la mano hacia ella. «No tienes que preocuparte, todo va a estar bien». Lucía, después de un momento de duda, aceptó la mano de Alejandro. Sus pequeños dedos se aferraron a él con una fuerza sorprendente, como si temiera que si lo soltaba, el mundo a su alrededor volvería a desmoronarse. Con cuidado, Alejandro la ayudó a levantarse, y juntos comenzaron a caminar de regreso por el sendero que él había recorrido. Mientras se alejaban del lugar donde la había encontrado, Alejandro no podía dejar de pensar en qué clase de tragedia había llevado a esa niña a un estado tan desolador. Las preguntas lo atormentaban, pero sabía que no era el momento para obtener respuestas. Su prioridad ahora era asegurar que Lucía estuviera a salvo. A medida que avanzaban por el bosque, Alejandro notó cómo la niña se aferraba más a su mano, como si cada paso que daba a su lado le diera un poco más de seguridad. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, salieron del denso bosque y la casa de su madre, Mariana, apareció a la vista a lo lejos. La promesa de refugio y protección estaba al alcance, pero lo que Alejandro no sabía era que cruzar esa puerta cambiaría su vida para siempre.
Tras salir del bosque, el camino hacia la casa de Mariana se desplegaba ante Alejandro y Lucía como una promesa de seguridad y calma. La residencia de Mariana, ubicada en una tranquila área a las afueras de la ciudad, había sido siempre un refugio de serenidad y cariño. A medida que se acercaban, Alejandro sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que en casa de su madre, Lucía recibiría el cuidado y la atención que tanto necesitaba. Alejandro apretó suavemente la mano de Lucía mientras avanzaban por el sendero flanqueado de rosales que llevaba a la entrada. A pesar del frío que empezaba a caer con el atardecer, las flores aún mantenían su vibrante color, como un último recuerdo del verano que se negaba a partir. La niña, aunque aún visiblemente asustada, parecía ganar algo de confianza con cada paso que daba hacia la que sería su nueva casa temporal. Al llegar a la puerta, Alejandro no dudó en abrir sin llamar. Mariana, su madre, siempre había insistido en que él estaba en su hogar y nunca necesitaba anunciar su llegada. Pero lo que Alejandro encontró al cruzar el umbral lo dejó estupefacto y confundido. Esperaba ver a su madre en su habitual silla de ruedas, navegando hábilmente a través de la casa con la familiar expresión de contento al escuchar sus pasos. Sin embargo, lo que sus ojos presenciaron fue una escena completamente distinta. Mariana estaba de pie en el centro del salón, su figura erguida y segura. No había rastros de la discapacidad visual que había definido gran parte de su vida reciente. Estaba conversando animadamente con un hombre que Alejandro no reconocía de inmediato, un individuo que irradiaba una autoridad innegable y cuya presencia parecía llenar la habitación. Este hombre, de mediana edad, con un porte distinguido y vestido con un traje impecablemente ajustado, escuchaba atentamente cada palabra de Mariana. La situación dejó a Alejandro paralizado en la entrada, con Lucía aún agarrada a su mano. El shock de la revelación se reflejaba en sus ojos. Mariana, al darse cuenta finalmente de su presencia, se volvió hacia él. Su expresión cambió brevemente a una de sorpresa, antes de recomponerse con una sonrisa tranquila y acogedora. Alejandro, qué sorpresa verte aquí, dijo Mariana, avanzando hacia ellos con los brazos abiertos, como si nada fuera inusual. ¿Y quién es esta joven encantadora que has traído contigo? Alejandro, aún sin palabras, permitió que Mariana se acercara y tomara las manos de Lucía, quien miraba con curiosidad y algo de temor a la mujer que se suponía era su anfitriona. La normalidad con la que su madre actuaba desconcertaba a Alejandro. La mujer que veía frente a él parecía una versión completamente diferente de la madre que había conocido durante años. «Mamá, necesitamos hablar», empezó Alejandro, su voz cargada de confusión y preocupación. «Hay muchas cosas que no entiendo». «¿Cómo es posible?». Mariana lo interrumpió con una mano levantada, una sonrisa calmante aún adornando su rostro. «Hablemos de todo, pero primero, dejemos que Lucía se sienta cómoda. Ha sido un largo día para ella, ¿no es así?», sugirió, volviendo su atención hacia la niña con una dulzura que parecía natural y ensayada al mismo tiempo. Con una mezcla de resignación y urgencia, Alejandro asintió, sabiendo que las respuestas tendrían que esperar un momento más. Mientras Mariana guiaba a Lucía hacia el interior para ofrecerle algo de comer y beber, el hombre desconocido se acercó a Alejandro, extendiendo una mano en un gesto de saludo. «Alejandro, soy Javier Solís», se presentó el hombre con una voz firme y confiada. «Tu madre y yo tenemos mucho de qué hablar contigo. Pero primero, asegurémonos de que la pequeña Lucía está bien atendida». La promesa de explicaciones pendía en el aire, pesada como el crepúsculo que comenzaba a envolver la casa. Alejandro, aunque ansioso por entender la situación, sabía que debía priorizar el bienestar de Lucía en ese momento crítico. Mientras seguía a su madre y a Javier hacia el comedor, preparaba su mente para la conversación que cambiaría su percepción de su familia para siempre. Mientras Lucía se acomodaba en el comedor, probando las galletas caseras que Mariana había dispuesto sobre la mesa, el ambiente en la casa de las afueras comenzaba a tomar un tono más serio y denso. Alejandro, con los nervios a flor de piel, observaba cómo su madre se movía con una agilidad y confianza que nunca le había conocido. Mariana, consciente de la confusión de su hijo, decidió que era momento de revelar verdades que había guardado en secreto durante demasiado tiempo. En el salón adornado con retratos de familia y muebles antiguos que contaban historias de generaciones, Mariana se sentó frente a Alejandro, su postura erguida y segura. A su lado, Javier Solís, el hombre que había introducido como investigador privado,
permanecía de pie, observando la escena con una expresión seria y calculadora. La luz tenue de la lámpara del salón daba a la escena un aire de gravedad. Alejandro, aún de pie, miraba alternativamente a su madre y a Javier, esperando explicaciones. Mariana, con una mirada que mezclaba resignación y firmeza, comenzó a desvelar su historia, una historia que Alejandro nunca habría imaginado. Durante años, Mariana había trabajado como agente de inteligencia para el gobierno, una carrera que la había llevado a enfrentar situaciones de alto riesgo y a acumular un número considerable de enemigos. Cuando se retiró, la amenaza de esos enemigos no desapareció. Por el contrario, se intensificó, llegando al punto en que su vida y la de su familia estaban en constante peligro. Fue entonces cuando decidió fingir una discapacidad visual, creando una imagen de vulnerabilidad que, paradójicamente, la protegía al disminuir el interés de aquellos que quisieran hacerle daño. Todo este tiempo, la ceguera no fue más que una cortina de humo, una forma de protegerme y proteger a los que amo, explicó Mariana, su voz cargada de un doloroso pesar. No quería que vivieras en un mundo de constantes amenazas y miedo. Pero veo ahora que no puedo seguir ocultándote la verdad. Javier Solís, por su parte, era un viejo amigo y compañero de Mariana de sus días en la inteligencia. Cuando se enteró de que Carlos Vega, uno de los enemigos más implacables de Mariana, había sido liberado de prisión, Javier se había puesto en contacto con ella para planear cómo podrían protegerse. Su aparición en la vida de Mariana no era casualidad, sino un movimiento calculado para enfrentar la nueva amenaza que se cernía sobre ellos. Alejandro escuchaba, atónito, las revelaciones de su madre. Las piezas del rompecabezas de su vida comenzaban a encajar de formas que nunca había sospechado. La confusión inicial dio paso a un entendimiento sombrío de la vida doble que su madre había llevado. Justo cuando Mariana terminaba de explicar el motivo detrás de su farsa, un ruido desde el comedor atrajo su atención. Lucía, quien había estado en silencio hasta ese momento, dejó escapar un nombre que heló la sangre de todos en la sala. Este nombre no era otro que Carlos Vega. La mención de ese nombre por parte de Lucía añadió una nueva capa de misterio y urgencia a la situación. Mariana palideció visiblemente, y Javier apretó los labios, su semblante endureciéndose aún más si cabe. Alejandro, confundido y preocupado, se volvió hacia Lucía, quien observaba la escena desde la puerta del comedor con ojos grandes y asustados. El silencio que siguió fue cargado y tenso, cada segundo estirándose como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Mariana finalmente rompió el silencio, su voz apenas un susurro que resonó con una gravedad que presagiaba más revelaciones. Lucía, ¿cómo conoces ese nombre?, preguntó Mariana, la ansiedad teñida de miedo evidente en su tono. La respuesta de Lucía, sin embargo, tendría que esperar, pues en ese momento crucial, la historia estaba a punto de tomar un giro aún más dramático y sorprendente. En el tenso silencio que siguió a la revelación de Lucía, la atmósfera en el salón de Mariana se cargó de una electricidad palpable. Cada personaje parecía contener la respiración, suspendidos en el momento. Mariana, con la palidez dibujada en su rostro, parecía haber envejecido años en cuestión de segundos. La mención de Carlos Vega por parte de una niña inocente había desencadenado un torrente de emociones y recuerdos que ella había intentado enterrar en lo más profundo de su ser. Javier Solís, cuya postura hasta entonces había sido la de un guardián alerta y preparado, ahora mostraba signos de preocupación. Sus ojos se entrecerraron, y su mandíbula se tensó mientras procesaba las implicaciones de que Lucía conociera a Carlos Vega. Había conocido a Vega en el pasado, una sombra en el mundo de la inteligencia, un hombre cuyo nombre era sinónimo de peligro y venganza. Su liberación de la prisión no era una noticia cualquiera, era una declaración de guerra inminente. Alejandro, por su parte, sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La vida que había conocido, las verdades en las que había confiado, todo parecía estar en cuestión ahora. Miraba alternativamente a su madre y a Javier, intentando comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. La presencia de Lucía, una niña que de repente parecía estar en el centro de un conflicto que ella misma podría no entender completamente, añadía una capa adicional de urgencia y protección a sus pensamientos. En medio de la creciente tensión, Javier tomó la iniciativa para explicar más a fondo la situación. Sin embargo, sus palabras no salían en forma de diálogo, sino que fluían como una serie de revelaciones que Alejandro absorbía.
Javier detalló cómo Carlos Vega había sido un agente doble, trabajando tanto para el gobierno como para organizaciones criminales internacionales. Su arresto había sido el clímax de una larga operación de inteligencia, una operación en la que Mariana había jugado un papel crucial. Pero la liberación de Vega señalaba un fracaso en el sistema, o peor, una posible colaboración corrupta que buscaba liberar a un hombre peligroso con cuentas pendientes. El plan de Vega, según Javier, era claro. Buscaría venganza contra aquellos que habían contribuido a su caída, y Mariana estaba en lo alto de esa lista. La implicación de Lucía, sin embargo, era un misterio que añadía una dimensión desconcertante a la ya complicada ecuación. ¿Cómo podía una niña tan joven estar vinculada a un criminal endurecido como Vega? ¿Cuál era su papel en este entramado de espionaje y antigüedades no resueltas? Mientras Javier delineaba los posibles escenarios y estrategias para contrarrestar la amenaza de Vega, Mariana se encontraba sumida en sus propios pensamientos. La mención de Lucía había sacudido algo dentro de ella, un temor maternal que iba más allá de las operaciones y las identidades ocultas. Su mirada se desviaba frecuentemente hacia la niña, que permanecía en el rincón del salón, observando con ojos grandes y confundidos la escena ante ella. La conversación se estaba volviendo cada vez más densa, cada palabra tejida con la gravedad de la situación. Pero fue en ese momento crítico, justo cuando Javier estaba a punto de sugerir un curso de acción, cuando Lucía, impulsada quizás por la tensión palpable o por un entendimiento más profundo de su propio papel en la historia, dejó escapar otro detalle que cambiaría el curso de la conversación y llevaría la situación a un nuevo nivel de complejidad. Lucía pronunció unas pocas palabras más, revelando no solo su conocimiento de Vega sino también su conexión personal con él, una conexión que nadie en la habitación podría haber anticipado. Mariana, Alejandro y Javier se quedaron mirando a la niña, mientras el peso de sus palabras comenzaba a hundirse. En ese momento, la historia estaba a punto de dar otro giro, abriendo la puerta a verdades aún más profundas y oscuras. En el tenso silencio que siguió a la impactante revelación de Lucía, Javier Solís comenzó a esbozar un plan que, aunque arriesgado, parecía ser la única vía plausible para enfrentar la amenaza inminente de Carlos Vega. Mientras explicaba los detalles, la seriedad de su voz llenaba el espacio, cada palabra cargada de urgencia y determinación. Javier había pensado mucho en cómo neutralizar a Vega, un hombre cuya astucia y crueldad lo hacían un adversario formidable. La idea de utilizar a Lucía como cebo para atraerlo era algo que a Javier no le gustaba, pero la estrategia tenía un fundamento táctico sólido. Vega, claramente interesado en Lucía por razones aún no del todo claras, seguramente se expondría si creía que podía alcanzar algún tipo de ventaja emocional o estratégica al hacerlo. El plan era sencillo en su estructura pero complejo en su ejecución. Proponía atraer a Vega a un lugar controlado, donde pudieran manejar el encuentro en términos de seguridad y tener a la policía lista para actuar. Lucía sería el cebo, pero estaría protegida en todo momento por agentes encubiertos. Mariana y Alejandro también estarían seguros en un lugar preestablecido, lejos del peligro directo pero lo suficientemente cerca como para intervenir si fuera absolutamente necesario. Alejandro, escuchando el plan de Javier, sentía una mezcla de incredulidad y temor. No podía soportar la idea de poner en riesgo a Lucía, una niña que ya había enfrentado demasiados horrores. La mirada de preocupación en su rostro era evidente mientras contemplaba las posibles consecuencias de acceder a semejante estrategia. Aunque entendía la lógica detrás de la decisión de Javier, su instinto de protección hacia Lucía y su madre le hacía cuestionar si no habría otra manera de resolver la situación sin recurrir a tales extremos. Mientras tanto, Mariana, aunque perturbada por la idea, mostraba una calma externa que solo podía venir de años de enfrentarse a situaciones de vida o muerte. Su experiencia como agente de inteligencia le había enseñado que a veces las decisiones más difíciles eran necesarias para el mayor bien. Aún así, la tensión en sus ojos no podía ocultar su preocupación maternal por Lucía y el peligro que el plan implicaba para todos ellos. Javier continuó detallando cómo se llevaría a cabo la vigilancia y el apoyo táctico, asegurando que en cada paso del proceso, la seguridad de Lucía sería la prioridad absoluta. Sin embargo, incluso con todas las medidas de seguridad descritas, el aire en la habitación se cargaba cada vez más con el peso de la decisión pendiente. La discusión llegó a un punto crucial, con los adultos conscientes de que debían tomar una decisión pronto.
El tiempo era un lujo que no podían permitirse, con Vega probablemente ya moviendo sus piezas en este peligroso juego de ajedrez. Justo cuando parecía que iban a proceder con el plan de Javier, un nuevo elemento irrumpió en la conversación, llevando la situación en una dirección inesperada. Lucía, quien hasta entonces había sido más un objeto de discusión que una participante activa, dio un paso adelante. Lo que dijo a continuación no solo influiría en la decisión final sobre el plan, sino que también revelaría aspectos de su conexión con Vega que hasta ahora habían permanecido ocultos, añadiendo capas adicionales de complejidad a la ya intrincada situación. El ambiente en la casa de Mariana había adquirido un tono de urgencia operativa, una mezcla de tensión y determinación se respiraba en cada rincón mientras Alejandro y Javier daban los últimos toques a los preparativos de la emboscada. A pesar de las reservas iniciales, habían decidido seguir adelante con el plan de Javier, conscientes de que cada momento que pasaba aumentaba el riesgo de que Carlos Vega hiciera su próximo movimiento. Alejandro, trabajando codo a codo con Javier, aprendía rápidamente los entresijos de una operación encubierta. Colocaron cámaras discretas en varios puntos estratégicos alrededor de la propiedad, asegurándose de que no hubiera ángulos muertos. Javier, con su experiencia en seguridad, supervisaba la instalación, instruyendo a Alejandro sobre la importancia de cada ubicación y cómo estas cámaras podían ser vitales para capturar no solo imágenes, sino también para anticipar los movimientos de Vega antes de que pudiera acercarse demasiado a la casa. En otro sector, Mariana organizaba la comunicación con el equipo de apoyo externo, que incluía tanto a agentes encubiertos como a oficiales de policía que estarían al tanto de la situación sin intervenir directamente, a menos que fuera absolutamente necesario. Su voz, aunque serena, ocultaba una corriente subterránea de ansiedad, cada instrucción que daba estaba impregnada de la gravedad de la situación. Lucía, por su parte, mostraba una compostura que sorprendía a todos, dado su corta edad. Aunque claramente asustada, su decisión de participar activamente en el plan hablaba de una valentía y una comprensión de la situación que iban más allá de lo que uno esperaría de una niña de su edad. Mariana pasaba tiempo con ella, explicándole de manera suave pero directa su papel en la operación. Lucía asentía, sus pequeños ojos fijos en los de Mariana, absorbiendo cada palabra mientras se preparaba mentalmente para actuar bajo circunstancias extremas. Alejandro observaba esta interacción con una mezcla de admiración y temor. Sabía que estaban pidiendo mucho a Lucía, pero también comprendía que su conexión con Vega podría ser la clave para detenerlo de una vez por todas. En momentos tranquilos, tomaba a Lucía de la mano, ofreciéndole consuelo y asegurándole que estaría a su lado en todo momento, una promesa que esperaba fervientemente poder cumplir. A medida que el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, los últimos preparativos se ponían en marcha. Cables de comunicación, monitores que mostraban las imágenes en tiempo real de las cámaras, y equipos de vigilancia electrónica se revisaban y calibraban una y otra vez. Alejandro, Javier y Mariana revisaban cada detalle, cada posible eventualidad, asegurándose de que nada se dejara al azar. Finalmente, con todo en su lugar y el equipo preparado para actuar, Javier llamó a una reunión final para repasar el plan. Cada persona en la habitación sabía su papel, cada movimiento estaba coordinado y cronometrado. La tensión era palpable, pero había una sensación de camaradería y propósito compartido que unía a todos. Justo cuando Javier estaba concluyendo la reunión, dando las últimas recomendaciones y recordando a todos mantener la calma bajo presión, un pequeño detalle observado en uno de los monitores cambió de repente la atmósfera de concentrada anticipación a una de alerta inmediata. Este detalle, pequeño pero significativo, señalaba que Carlos Vega podría estar más cerca de lo que pensaban, precipitando los eventos hacia una confrontación que ninguno de ellos podría haber predicho completamente. La emboscada estaba lista, pero la realidad siempre tiene una manera de sorprender, incluso a los mejor preparados. La noche había caído sobre la casa de Mariana con un manto de silencio que solo el crujido esporádico de las hojas secas bajo la brisa otoñal osaba romper. Dentro de la casa, los corazones latían con una intensidad que contradecía la calma exterior. Alejandro, Javier y Mariana estaban posicionados estratégicamente, cada uno en su lugar asignado, con la mirada fija en los monitores que transmitían en vivo cada ángulo de la propiedad. La llegada de Carlos Vega estaba inminente. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo.
Todos sabían el peligro que representaba este hombre, marcado por años de crimen y venganza, pero también por un vínculo inesperado y emocional con la pequeña Lucía. Su deseo de reencuentro con su nieta, mezclado con su sed de venganza contra Mariana, creaba una combinación volátil y peligrosa. En la quietud tensa, la figura de Carlos finalmente emergió desde la sombra de los árboles al borde del camino de entrada. Se movía con la cautela de un depredador, sus ojos escaneando cada sombra, cada rincón que pudiera ocultar una amenaza. A pesar de su precaución, no era consciente de los ojos que lo vigilaban, ni de la trampa que cuidadosamente se había preparado para él. Carlos se acercó a la puerta, su figura captada por cada cámara, transmitida a los monitores dentro de la casa donde Alejandro y los demás seguían cada movimiento. El aire estaba cargado de anticipación. Mariana, a pesar de su preparación, sentía un nudo en el estómago al ver al hombre que había sido una constante sombra en su vida reaparecer en su umbral. Justo cuando Carlos estaba a punto de entrar en el área más crítica, donde se desencadenaría la trampa, un giro inesperado sucedió. Lucía, que hasta ese momento había observado desde una distancia segura bajo la vigilante mirada de Mariana, rompió repentinamente su inmovilidad. Con una mezcla de miedo y determinación, la niña corrió hacia la puerta, su pequeña figura emergiendo en la penumbra hacia la figura de su abuelo. El corazón de Alejandro se detuvo. Todo plan, toda precaución se disolvió en el aire frío de la noche al ver a Lucía correr hacia un peligro del que todos habían intentado protegerla. Mariana susurró una oración, su voz apenas audible sobre el zumbido de los equipos. Lucía llegó hasta Carlos, su pequeña mano extendida en un gesto de súplica, sus palabras silenciosas en el aire pero claras en su intención. Su acción no solo sorprendió a Carlos, sino que alteró el curso calculado de los eventos. La pequeña, con su inocencia y valentía, estaba suplicando a su abuelo que dejara de lado su odio, que reconsiderara el camino de venganza que había elegido. Carlos, con la nieta frente a él, se detuvo. La sorpresa y el conflicto se reflejaron en su rostro endurecido por años de resentimiento y furia. En ese momento crucial, la conexión humana había hecho una pausa en el juego de ajedrez táctico, introduciendo una variable que ni el más cuidadoso de los planes había podido anticipar. La respuesta de Carlos a la súplica de Lucía, y como cada uno de los presentes reaccionaría, se estaba desplegando en una escena cargada de emoción y tensión, marcando un punto de inflexión que definiría el destino de todos los involucrados. La escena que se desplegaba en el umbral de la casa de Mariana era como un cuadro cargado de intensas emociones y contrastes profundos. La frágil figura de Lucía, iluminada débilmente por la luz que se filtraba a través de la puerta, enfrentaba a Carlos Vega, un hombre cuya vida había estado marcada por decisiones oscuras y violentas. A pesar del frío que envolvía la noche, un calor palpable emanaba de ese encuentro inesperado, un calor que provenía de la confrontación de dos mundos radicalmente opuestos. Carlos, detenido en seco por la aparición y las súplicas de Lucía, miraba fijamente a la niña. Su rostro, habitualmente endurecido por la desconfianza y la ira, mostraba signos de conflicto interno. La vista de Lucía, una conexión directa a un pasado que había intentado olvidar, desencadenó en él una tormenta de emociones. La sorpresa inicial dio paso a una reflexión más profunda, mientras las palabras de Lucía, aunque no audibles para los demás, resonaban en su mente, evocando recuerdos de tiempos más inocentes y puros. Lucía, con una inocencia y una valentía que desafiaban su juventud, había alcanzado algo que ni la más sofisticada de las estrategias podría haber logrado. Su presencia y sus palabras actuaban como un espejo en el que Carlos no podía evitar verse reflejado. Recordaba, ahora dolorosamente, los lazos familiares que una vez valoró, aquellos momentos de felicidad simple antes de que la ambición y la venganza lo consumieran. El cambio en Carlos no fue instantáneo, pero cada segundo que pasaba con Lucía delante de él parecía suavizar las aristas de su alma endurecida. La tensión en sus hombros comenzó a ceder, su mirada se suavizó, y por un momento, el implacable Carlos Vega parecía simplemente un hombre, un abuelo confrontado con su propia humanidad. Alejandro, observando desde una distancia segura junto con Mariana y Javier, sentía una mezcla de asombro y miedo. No podían escuchar las palabras exactas de Lucía, pero la evidente transformación en la postura y expresión de Carlos les hablaba más claramente que cualquier discurso. Mariana, con el corazón en un puño, mantenía su vista clavada en la interacción,
consciente de que el resultado de este encuentro no solo decidiría el destino de Carlos, sino también el futuro emocional y físico de Lucía. Mientras la figura de Carlos se suavizaba ante la presencia de su nieta, el peso de sus decisiones pasadas y el camino de destrucción que había seguido parecían pesarle más que nunca. En esos momentos cruciales, el hombre conocido por su impiedad parecía estar reconsiderando el legado de su vida, cuestionando si el camino de la venganza valía la pena frente a la posibilidad de redención y amor. Justo cuando Carlos bajaba lentamente su guardia, permitiendo que las barreras que había construido a su alrededor comenzaran a desmoronarse, un movimiento inesperado en la periferia de la escena amenazaba con alterar el frágil equilibrio alcanzado. La confrontación estaba lejos de concluir, y los eventos que se desencadenarían a continuación pondrían a prueba la sinceridad del cambio de corazón de Carlos y la fuerza de los lazos que Lucía había logrado reavivar brevemente. El aire frío de la noche parecía haberse cargado con la tensión de los momentos que se desplegaban frente a la casa de Mariana. La escena entre Carlos y Lucía, un cruce de generaciones y de caminos divergentes, había alcanzado un clímax que ninguno de los presentes había anticipado completamente. Carlos, un hombre marcado por años de decisiones oscuras y por una vida de conflictos, enfrentaba ahora la inocencia de su nieta Lucía, cuya súplica resonaba en el silencio que los rodeaba. Después de un momento de tensión palpable, en el que el tiempo parecía haberse detenido, Carlos hizo algo que sorprendió a todos los testigos de la escena. Sus manos, que hasta hace unos instantes habían sostenido con firmeza una pistola, temblaron visiblemente. Los músculos de su rostro, habitualmente tensos y listos para la confrontación, se relajaron mientras una expresión de resignación y tristeza se dibujaba en su rostro. Con un suspiro que parecía llevar el peso de todos sus años y errores, Carlos dejó caer el arma al suelo, donde aterrizó con un sonido sordo sobre la hierba húmeda del jardín. El gesto no pasó desapercibido para los agentes de policía que, siguiendo el plan establecido, estaban ocultos y listos para intervenir. Sin embargo, permanecieron inmóviles por un momento, observando cómo Carlos levantaba las manos en un gesto universal de rendición. No hubo resistencia, no hubo intento de fuga, solo un hombre que parecía haber llegado al final de un largo y tortuoso camino. Lucía, al ver la acción de su abuelo, se detuvo a pocos pasos de él, su rostro pequeño y joven mostrando una mezcla de sorpresa y alivio. A su lado, Mariana y Alejandro, quienes habían presenciado la escena con corazones palpitantes, se permitieron respirar con algo de alivio, aunque el miedo y la preocupación todavía se aferraban a ellos como una sombra fría. Carlos habló entonces, su voz quebrada por la emoción, pidiendo perdón no solo a su nieta sino a todos los que habían sufrido por sus acciones en el pasado. Su solicitud de perdón, aunque silenciosa y personal, resonó con una sinceridad que Mariana nunca había esperado escuchar de él. Era un pedido de absolución dirigido a todos aquellos cuyas vidas había tocado y alterado con sus decisiones. Los agentes, ahora moviéndose con la precisión y cautela que la situación requería, se acercaron a Carlos. Le leyeron sus derechos mientras lo esposaban, asegurando que, a pesar de su rendición, se seguían los procedimientos adecuados. Carlos no opuso resistencia. Sus ojos, una vez duros como el acero, ahora miraban a Lucía con una tristeza profunda y genuina. A medida que lo conducían hacia el vehículo policial, los residentes de la casa observaban en silencio, cada uno procesando el torbellino de emociones y eventos de la noche. Alejandro abrazó a Lucía, asegurándose de que ella se sintiera segura en sus brazos, mientras Mariana, con lágrimas en los ojos, observaba cómo el hombre que había sido su enemigo durante tantos años era llevado bajo custodia. La rendición de Carlos había marcado un punto de inflexión, no solo en la operación que habían planeado tan meticulosamente, sino también en las vidas de todos los involucrados. Aunque la noche estaba lejos de terminar y las repercusiones de los eventos aún se sentirían, por un momento, la paz parecía posible. Sin embargo, mientras la policía se alejaba con Carlos, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, uno que traería consigo sus propios desafíos y revelaciones. La partida de Carlos Vega en la parte trasera de un coche policial marcó no solo el final de una noche larga y tensa, sino también el comienzo de una nueva era para todos los que se encontraban en la casa de Mariana. El aire, que hasta hace poco había estado cargado de angustia y peligro, parecía ahora llenarse de un renovado sentido de posibilidad y futuro. Alejandro y Mariana,
Una vez asegurados de que Carlos no representaría más una amenaza, se centraron en la pequeña Lucía, quien con su valentía inadvertida había cambiado el curso de la noche. Decidieron, casi sin necesidad de decirlo, que adoptarían a Lucía y le ofrecerían el hogar estable y lleno de amor que merecía. Esta decisión fue acogida con un sentido de responsabilidad y esperanza, sabiendo que la vida de Lucía estaba tomando un giro hacia la seguridad y la felicidad. Los días siguientes a la confrontación se llenaron de actividad. Alejandro y Mariana se esmeraron en preparar un espacio adecuado para Lucía en su hogar. La habitación que antes era un simple cuarto de huéspedes se transformó en un espacio acogedor y lleno de luz, adornado con juguetes y libros pensados para hacer sonreír a una niña que había visto demasiado para su corta edad. Lucía, por su parte, mostraba una resiliencia y adaptabilidad impresionantes. Cada día traía un nuevo descubrimiento para ella, desde aprender a montar en bicicleta en el amplio jardín trasero hasta explorar los estantes de libros que Mariana había cuidadosamente seleccionado. Lucía se adaptó sorprendentemente rápido a su nueva vida. Sus risas comenzaron a llenar los rincones de la casa, y su curiosidad insaciable por el mundo alrededor suyo traía una energía rejuvenecedora a todos. Alejandro, a menudo la encontraba en la biblioteca, hojeando libros de cuentos, su expresión concentrada y maravillada a la vez. Mariana, mientras tanto, dedicaba horas a enseñarle a pintar, descubriendo juntas los colores y formas que podían plasmar en un lienzo en blanco. La casa de Mariana, una vez un bastión contra peligros del pasado, se convirtió en un hogar lleno de risas y nuevas tradiciones. Los domingos por la mañana se reservaban para grandes desayunos en la cocina, donde Lucía aprendía a hacer panqueques con Alejandro, y las tardes eran para largos paseos por el vecindario, con Lucía montando su bicicleta bajo la vigilante mirada de Mariana. A medida que Lucía se integraba más en la familia, su presencia traía cambios no solo para ella, sino también para Alejandro y Mariana, quienes encontraron en su cuidado una nueva vocación que llenaba sus días de propósito y alegría. La vida en la casa se sentía más completa, cada día una celebración de la familia que habían formado juntos. Sin embargo, mientras Lucía florecía en su nuevo ambiente, el pasado aún tenía lecciones que impartir y secretos que revelar. La historia de Lucía y su conexión con Carlos Vega no estaba completamente cerrada. Nuevos desafíos y descubrimientos se asomaban en el horizonte, listos para poner a prueba la fuerza de la nueva familia que había nacido de circunstancias tan improbables. A medida que Lucía crecía y se adaptaba, las piezas de su pasado comenzaban a encajar, revelando un cuadro más amplio que ninguno había anticipado, y que pronto tendrían que enfrentar juntos. Con la nueva estructura familiar establecida y Lucía integrándose cada vez más en su vida cotidiana, Mariana sintió que era hora de confrontar y desmantelar las últimas vestigias de su antiguo mundo de espionaje y subterfugios. Durante años, su discapacidad simulada había sido un escudo, una manera de protegerse de enemigos del pasado y de mantener a raya las amenazas que una vez la acosaron sin descanso. Sin embargo, con Carlos Vega ahora tras las rejas y un nuevo capítulo abriéndose ante ella, decidió que era momento de dejar atrás esa máscara. Era un día fresco y luminoso cuando Mariana dio sus primeros pasos hacia el exterior sin la fachada de discapacidad que había formado parte de su identidad por tanto tiempo. Al principio, la sensación de caminar libremente, sin fingir una limitación visual, le provocaba una mezcla de emociones, desde un profundo alivio hasta una punzada de miedo residual por la exposición. Pero cada paso reforzaba su resolución, y pronto, la libertad de moverse sin restricciones se sintió natural y liberadora. Mariana redescubrió el mundo con ojos abiertos, no solo en el sentido literal sino también en un plano más profundo y emocional. Comenzó a participar en actividades que antes evitaba, desde asistir a eventos comunitarios hasta involucrarse en proyectos locales que fomentaban las artes y la educación, campos que siempre habían despertado su interés pero que había dejado de lado en sus años de clandestinidad. En su casa, el cambio también era palpable. La dinámica con Lucía y Alejandro se fortaleció, pues ya no había secretos ni sombras acechando detrás de cada decisión. Mariana se implicaba cada vez más en la educación de Lucía, enseñándole no solo sobre arte y literatura, sino también sobre la resiliencia y la importancia de vivir con autenticidad. Alejandro observaba a su madre con una mezcla de asombro y orgullo. La transformación de Mariana no solo era un testimonio de su fortaleza, sino también un poderoso ejemplo para Lucía, quien veía en su abuela un modelo de coraje y sinceridad.
A medida que Mariana se adentraba más en su nueva vida, también comenzó a reconectar con viejos amigos y colegas, personas que habían sido parte de su vida antes de que adoptara su identidad de discapacidad. Estas reuniones eran a veces alegres, a veces melancólicas, pues evocaban un mundo que había dejado atrás, pero cada encuentro reafirmaba su decisión de no volver a esconderse. En el cálido resguardo de su estudio, rodeado por las memorias palpables que los libros y objetos acumulados a lo largo de los años ofrecían, Alejandro se encontraba sumido en profundas reflexiones. Los últimos acontecimientos habían agitado las aguas de su existencia, transformando lo que una vez fue un curso de vida predecible en un flujo emocional y vital inesperadamente turbulento, pero finalmente enriquecedor. Desde su sillón favorito, ubicado junto a la ventana que daba al jardín donde Lucía solía jugar, Alejandro observaba cómo los rayos del sol de la tarde danzaban entre las hojas de los árboles, creando patrones de luz y sombra que cambiaban con el viento. Este espectáculo natural, aunque ordinario, cobraba un nuevo significado en su vida renovada. Era un símbolo de los cambios sutiles pero constantes, una metáfora de su propia evolución y la de su familia. Reflexionaba sobre cómo la llegada de Lucía, un alma joven e inocente marcada por circunstancias tan complejas y sombrías, había desbloqueado una parte de él que creía perdida. La niña había traído consigo no solo su necesidad de protección y amor, sino también una invitación a reexaminar y redescubrir aspectos de su propio ser. Lucía era como un espejo en el que Alejandro veía reflejadas no solo sus responsabilidades como figura paterna, sino también sus deseos y temores más profundos. En el silencio de su reflexión, Alejandro pensaba en cómo el acto de cuidar a Lucía había reconfigurado su relación con Mariana. La dinámica entre madre e hijo, siempre compleja, había ganado nuevas capas de complicidad y entendimiento. Mariana, liberada de las sombras de su pasado encubierto, interactuaba con una transparencia que antes era impensable, y esto había permitido que ambos sanaran viejas heridas y fortalecieran su vínculo, uniendo sus fuerzas en la tarea común de brindar a Lucía un ambiente estable y amoroso. Además, la crisis y la subsiguiente transformación habían impulsado a Alejandro a valorar la tranquilidad de los días normales, aquellos sin sobresaltos ni amenazas. Apreciaba cada momento de paz, cada risa de Lucía resonando por la casa, cada conversación nocturna con Mariana sobre planes futuros y recuerdos pasados. La vida, aunque alterada, se sentía más plena y rica en posibilidades. Alejandro también se encontraba más involucrado en la comunidad, inspirado por el espíritu de servicio que Lucía inadvertidamente había reavivado en él. Participaba en proyectos locales, ayudaba en eventos y se encontraba explorando formas de usar su propia experiencia para beneficiar a otros, transformando su gratitud por la nueva paz en su vida en acciones concretas que beneficiaban a su entorno. Mientras la tarde daba paso a las primeras sombras de la noche, Alejandro cerraba el libro que había estado leyendo, colocándolo cuidadosamente sobre la mesa baja al lado de su sillón. Se levantaba, estirando los músculos cansados pero satisfecho con el curso introspectivo que sus pensamientos habían tomado. Caminaba hacia la ventana, observando cómo Lucía corría tras Mariana en un juego espontáneo en el jardín, sus risas llenando el aire que se enfriaba lentamente con la caída del sol. Era en estos momentos de calma y alegría compartida donde Alejandro encontraba la confirmación de que, a pesar de todo, habían elegido el camino correcto. Aunque el futuro podría traer nuevos desafíos, se sentía preparado y esperanzado, sabiendo que junto a Lucía y Mariana, cualquier tormenta podía ser enfrentada y cualquier día podía ser una promesa de renovación y crecimiento. La suave brisa de la tarde acariciaba las hojas del jardín mientras Alejandro, Mariana y Lucía se encontraban en medio de un ritual que se había vuelto sagrado para ellos, el cuidado del pequeño huerto que habían empezado juntos. Entre las filas de tomates y zanahorias, cada uno encontraba no solo un momento de conexión con la tierra, sino también una metáfora de su propio crecimiento y recuperación. Para Alejandro, cada planta que brotaba y crecía robusta bajo su cuidado era un recordatorio de cómo las adversidades del pasado podían nutrir el suelo para un futuro fértil. Había aprendido que las heridas del ayer, aunque profundas, eran también depósitos de sabiduría y fuerza. Observar a Lucía, con sus pequeñas manos cubiertas de tierra, plantando con cuidado cada semilla, le recordaba la importancia de cuidar las bases de la vida, asegurando que cada acción llevase el potencial de un nuevo comienzo. Mariana,
Por su parte, encontraba en el jardín un espacio para meditar sobre su pasado y su transformación. Las plantas que crecían a pesar de las plagas y las malas hierbas le enseñaban sobre la resiliencia y la renovación. Las tardes que pasaba en el huerto eran una oportunidad para reflexionar sobre cómo, al igual que las plantas que necesitaban ser podadas para crecer más fuertes, ella había tenido que enfrentar y eliminar las partes de su vida que la mantenían en la oscuridad para poder florecer plenamente. Lucía, creciendo en un ambiente lleno de amor y estabilidad, absorbía las lecciones de la naturaleza y de sus cuidadores con una sabiduría que iba más allá de su corta edad. Para ella, el jardín era un terreno de juego y experimentación, un lugar donde cada nuevo brote era una maravilla y cada flor que se abría, un milagro. A través de los ojos de Lucía, Alejandro y Mariana redescubrían el mundo, aprendiendo a valorar la belleza en lo pequeño y la esperanza en los renacimientos diarios. Juntos, la familia había tejido un tapiz de rutinas y rituales que les proporcionaban no solo un sentido de normalidad y seguridad, sino también de propósito y pertenencia. Cada comida que preparaban con los vegetales de su jardín, cada tarde que pasaban revisando los deberes escolares de Lucía o cada noche que terminaban con una historia antes de dormir, eran pilares que fortalecían los lazos entre ellos. La vida les había enseñado que, aunque el pasado podía estar marcado por el dolor y la pérdida, el futuro siempre ofrecía la oportunidad de reescribir sus historias. Con cada día que pasaba, Alejandro, Mariana y Lucía se adaptaban más a su nueva realidad, encontrando en cada pequeña victoria y cada desafío superado, una prueba más de que la familia y el amor eran las fuerzas más resilientes y curativas. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos de naranja y rosa, Alejandro se detenía un momento para observar a Mariana y Lucía riendo mientras intentaban desenredar un manojo de malas hierbas. Este momento, simple pero profundamente significativo, era un reflejo de las transformaciones que habían experimentado, un recordatorio de que, pase lo que pase, tenían la fortaleza para enfrentar juntos cualquier cosa que el futuro les reservase. El crepúsculo se cernía sobre el bosque de castañar, tejiendo sombras suaves entre los troncos de los árboles y esparciendo un manto de tranquilidad sobre el camino que Alejandro ahora recorría. No estaba solo, como aquel día distante cuando había encontrado a Lucía. Esta vez, lo acompañaban Mariana y la propia Lucía, cada uno sumido en un silencio contemplativo mientras caminaban. El bosque, testigo de tantos momentos cruciales en sus vidas, resonaba con los ecos de sus pasos y el murmullo constante de la brisa a través de las hojas. La naturaleza a su alrededor parecía vibrar con una especie de reconocimiento, como si la propia tierra y el aire recordaran aquel día en que Alejandro había descubierto a una pequeña niña perdida, marcando el inicio de un cambio inmenso en sus vidas. A medida que avanzaban, la luz del atardecer filtrándose a través del dosel creaba un tapiz de luz y sombra que decoraba el sendero ante ellos. Los rayos del sol, ya dorados y suaves, iluminaban sus rostros con una calidez que reflejaba la serenidad y el profundo vínculo que ahora compartían. Lucía, que una vez había caminado con incertidumbre y miedo por un bosque muy similar, ahora se movía con una confianza y alegría que solo podía venir de la seguridad de estar rodeada de amor y protección. Caminar por el bosque se había convertido en una tradición para ellos, un ritual que les permitía conectar con la naturaleza y con cada uno de sus pensamientos y sentimientos. Era una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos superados y las lecciones aprendidas, y también para mirar hacia adelante con esperanza hacia lo que aún estaba por venir. Alejandro, observando cómo Lucía corría adelante para explorar un rincón del bosque o cómo Mariana se detenía para admirar una flor silvestre, sentía una profunda gratitud por el curso inesperado que había tomado su vida. La adversidad había dado paso a la redención, y el dolor había sido reemplazado por una paz y felicidad que antes parecían inalcanzables. El recorrido por el bosque simbolizaba un cierre, un lazo que se ataba no al final de un capítulo, sino al comienzo de muchos más. Cada risa compartida, cada conversación susurrada entre los árboles, reforzaba la idea de que, no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay potencial para la luz y la renovación. Al final de su caminata, mientras el sol se ponía completamente y las estrellas comenzaban a asomar en el cielo crepuscular, Alejandro, Mariana y Lucía se tomaron de las manos, formando un círculo de unidad y fortaleza. En ese momento, el bosque no era solo un lugar de recuerdos pasados, sino también un espacio lleno de posibilidades futuras. Así,
Con la oscuridad rodeándolos y las estrellas guiando su camino, la familia Rivas encontró no solo la luz en su camino compartido, sino también la promesa de que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa que les deparara el futuro. Con esta certeza en sus corazones, regresaron a casa, listos para enfrentar juntos los nuevos días, cada uno iluminado por la esperanza y el amor inquebrantables que habían cultivado.